Muy bien, amados hermanos, la carta a Filemón, del versículo 15 al versículo 25, dice así dice la bendita palabra del Señor. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Nuestra perspectiva de las cosas es muy limitada. Nosotros tan solo vemos lo que se presenta ante nuestros sentidos y aún la forma en que percibimos las cosas está influenciada por nuestras propias circunstancias particulares. Por lo general, esa percepción limitada que tenemos de las cosas es también la que dicta la forma como actuamos. Reflexionando sobre esto, alguien dijo que frecuentemente nuestras acciones son más bien reacciones. Y estas están determinadas por esa corta, voluble y falible percepción que tenemos de las situaciones. Pero como hijos de Dios, los creyentes estamos llamados a tener una actitud más reflexiva, sabia y prudente frente a todo lo que nos rodea. Estamos llamados a tener una perspectiva más amplia de las cosas desde lo que la palabra de Dios nos enseña y actuar siendo dirigidos por los principios que brotan de ella y no regidos, gobernados tan solo por nuestros sentimientos, emociones y percepciones iniciales. El apóstol Pablo, en esta carta que dirige a Filemón, ha procurado prepararle para que él actúe como se espera de un hijo de Dios maduro. Y esto ante una noticia que probablemente lo tomará por sorpresa y una petición difícil que le va a presentar. Ya vimos cuál era esa petición, pero permítanme recordársela una vez más. Él le pide que reciba a Onésimo, un esclavo de Filemón que se había fugado y que en su huida aparentemente le había hurtado algo. Le pide que lo perdone y que le reciba, pero no de cualquier manera, sino que lo reciba ahora como a un hermano en Cristo. Ahora, hemos visto en los sermones anteriores cómo Pablo, en esta preparación de Filemón, antes de presentarle la noticia y su petición, ha puesto al presente como un recordatorio varios aspectos importantes para prepararlo. El primero es que le ha recordado quién es él, o sea, quién es el mismo Filemón. O sea, quién es Filemón, su condición de hijo de Dios, su precioso testimonio del que los mismos hermanos dan fe, pero también ha traído aspectos importantes de la fe que el mismo Filemón profesa.
Aspectos como la hermandad que tenemos los creyentes, el llamado que el mismo Filemón ha recibido en la obra de Dios, como él mismo ha sido un colaborador del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también le ha recordado inclusive la misma autoridad que el apóstol, quien le escribe, tiene, y que quien también es el que le va a presentar esta petición, y no aludiendo a su autoridad, sino rogándole por amor. Pero asimismo, como un acto de amor sin límites, también el apóstol Pablo le presenta la condición en la que el mismo Pablo se halla viejo y en prisiones por Cristo, como usando un disuasivo muy personal para finalmente revelar el nombre sobre quién le va a hablar, no sin antes presentar cuál es ahora su condición espiritual, quién es ahora él. Por fin, después de toda esta preparación, por fin de todo este recordatorio con respecto a Filemón y quién es él y el recuento que hemos hecho, le habla ya por fin y menciona el nombre de Onésimo. Onésimo, el que antes le había sido inútil, su esclavo ladrón y fugitivo, es ahora un hijo de Dios, concebido en la cárcel mediante la labor del apóstol Pablo. Y es por ese Onésimo, el creyente, el transformado por el poder de Dios, el que es útil para la obra, al punto que Pablo quisiera haberlo retenido en sus prisiones como una extensión del mismo servicio de Filemón para el ministerio que le hubiera podido prestar, por el que ruega que lo reciba como si lo recibiera a él mismo. Pero el apóstol Pablo no se queda solamente aquí en las razones que brevemente he hecho un resumen y que presenta a Filemón. No solamente le ha recordado todo esto, quién es el aspecto fundamental de nuestra fe, todo este aspecto para prepararle, sino que ahora va a presentarle la que debiera ser en una reflexión profunda, sosegada, para todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios y glorificarle ante las situaciones complejas que nos trae la vida, el factor más importante en nuestra reflexión final antes de actuar. O sea, Pablo va a presentar, además de todo esto, con lo que ha preparado a Filemón, le va a presentar el factor más importante para que, como lo mencioné en el principio, ante una perspectiva corta, ante un no poder ver las cosas más allá de nuestras narices, ante el no reaccionar recibiendo las cosas de acuerdo a nuestras propias percepciones, sino que seamos entonces impulsados a actuar de una manera distinta como creyentes, no solo con lo que vemos, sino principalmente con lo que la palabra de Dios nos dice, no con nuestra corta visión, sino con lo que brota de las Escrituras, aunque no lo veamos, pero que sabemos que es verdad por convicción, no movidos por nuestras emociones y por la reacción primaria, sino con una actitud reflexiva, prudente, sabia y que en últimas busca glorificar al Señor. El apóstol Pablo presenta el factor tal vez más importante en una reflexión frente a las circunstancias difíciles que se presentan en nuestra vida y que no esperábamos, para actuar correctamente y glorificar al Señor. Y el factor que presenta es el control soberano de Dios de todas las cosas. El control providencial, divino, de todas las cosas. Y como ninguna
circunstancia está fuera del obrar de Dios para cumplir sus propósitos y para su gloria, y que para nosotros sus hijos obra para bien, conforme o de acuerdo al propósito divino por el que nos ha llamado, que es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el obrar soberano de Dios que Filemón no puede pasar por alto en medio de esta situación difícil al que el apóstol Pablo se refiere aquí inicialmente en el versículo 15 cuando le dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Yo sé que hay varios hermanos aquí con sus matrimonios establecidos en el Señor, y no sé si a usted le pasa, pero cuando se presentan las circunstancias de esas difíciles que uno no se esperaba y que uno evalúa ante la corta visión que tiene y que lo conmueve y que de pronto está uno a punto de responder ante la situación y movido por las emociones y no viendo más allá de las narices, en mi caso siempre viene la mujer que como regalo de Dios me dio y que es mi ayuda idónea, y viene con lo que hoy en día, de pronto el término es muy conocido por todos, viene con la vieja confiable. Y esta es la vieja confiable. Creo que es un término que de pronto pueden entender, y es que se acerca mi esposa y dice: Dios está en control. Y yo soy, y le doy gracias al Señor por eso, un hombre que me ha concedido Dios el honor de continuamente estar en su palabra, continuamente. Pero apenas yo escucho esa voz que me dice Dios está en control, en mi pecaminosidad, lo primero que me gustaría decirles, por supuesto que sé que está en control, pero no, realmente lo sé, pero yo quisiera decir, no, pero es que mira lo que está pasando. Pero ella casi que pacientemente me dice: por eso, lo que está pasando es evidente, pero no olvides que Dios está en control. Querido Filemón, ¿cómo te parece que encontré a tu esclavo y ya te lo estoy mandando para que me lo recibas, y me lo recibas como un hermano? Pablo lo ha preparado. Pablo lo ha preparado diciéndole quién es él. Porque si no, podríamos reaccionar como quienes no somos. Porque no somos impíos. Nosotros no somos gobernados por nuestras pasiones. Nosotros no somos gobernados por un interés egoísta. Nosotros somos cristianos y nos debemos a Cristo. Le recuerda quién es Filemón. Le recuerda el testimonio que todos dan de él, su amor. El apóstol Pablo le recuerda principios que Filemón ama: la familia de la fe, los hermanos y el gozo que es tener hermanos. Lo prepara y le ruega y le muestra lo que Dios ha hecho, pero después le presenta el factor determinante cuando el asunto no lo podemos digerir, no sabemos, pero finalmente viene esta verdad: nada de esto se ha salido del control providencial de Dios, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Mis amados hermanos, Dios, hablando de sus determinaciones y cuán distantes estamos de compararlos con nuestros pensamientos y con nuestros caminos y nuestras determinaciones, nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Amados hermanos, la sabiduría de Dios es insondable y su obrar cumpliendo sus propósitos generalmente escapa a nuestro entendimiento en el momento que sucede. Pero recordar su control providencial es un factor importantísimo en una reflexión sosegada que nosotros debemos tener antes de actuar, antes de tomar determinaciones. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Ahora, saber cómo una situación finalmente va a obrar los propósitos de Dios, saber cómo en detalle va a obrar los propósitos de Dios, para nosotros frecuentemente es un misterio. Por eso, aunque todos los creyentes sabemos, porque así lo afirma Dios en su palabra, y Dios no puede mentir, que en todas las cosas Dios obra su propósito en los suyos, tenemos esta convicción firme, pero tampoco podemos ser temerarios ni irresponsables de afirmar algo que escapa a nuestra total comprensión. Preste atención que el apóstol Pablo, aunque alude a la soberanía divina, sin embargo no es dogmático para decir el cómo es que Dios está llevando a cabo su obrar. Por eso le dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Aún el apóstol Pablo, con toda la autoridad y guía especial que tenía de parte de Dios como apóstol, no se atreve a hacer una afirmación dogmática. La voluntad de Dios revelada está al alcance de todos los creyentes en su bendita palabra. Pero su voluntad secreta es así, secreta. Está en el conocimiento y entendimiento de su sola sabiduría. Es verdad aquella frase que escuchamos que dice, solo conocemos la voluntad secreta de Dios hasta que se cumple. O sea, hasta que algo sucede. Sucede porque ha sido la voluntad de Dios y en ello Dios está obrando sus propósitos. Pero afirmar exactamente y sin lugar a dudas el porqué del obrar divino es una liviandad de nuestra parte, o por lo menos una apreciación muy incompleta, muy limitada, y bien deberíamos cambiar ese tono de total seguridad. Así que mira, esto no se trata simplemente de traer una cuestión irresponsable de ilusión fantástica. Está trayendo un factor clave que incide sobre nosotros de tal manera que va a cambiar radicalmente el cómo vamos a responder ante aquellas cosas que nosotros simplemente no nos esperábamos, las circunstancias sorpresivas y difíciles que trae la vida. Pero la maneja con mucha prudencia, no pierde de vista el control soberano de Dios. Pero no se atreve a afirmar temerariamente, a tratar de decir, no, es que lo que está haciendo es esto exactamente. Porque quizá, dice Pablo. Ahora, nosotros podemos, al conocer lo que Dios ha revelado de su carácter santo en su palabra, al conocer su voluntad revelada y ver el obrar de Dios registrado en las Escrituras y en parte en nuestra experiencia personal, en nuestra vida cristiana, intuir en algunos casos las intenciones divinas. Aunque en otros simplemente nos quedemos perplejos y no tengamos más que poner la mano en nuestra boca y callar ante los designios divinos sin entender el detalle. Lo que sí sabemos es que Dios está obrando y está en control. Y es por esto que prudentemente, conociendo el carácter de Dios,
conociendo su palabra, la voluntad revelada, y pudiendo ver el registro del actuar de Dios en las mismas escrituras y aún en su propia experiencia cristiana, le permite respetuosamente, pero con firmeza, sin dudarlo, aludir a que es Dios el que está obrando en la vida de Filemón de una manera especial. No duda entonces en presentarlo porque es evidente, pero no es dogmático. Presenta el principio y con prudencia dice: quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Mis amados hermanos, esta carta se ha caracterizado por la prudencia pastoral de Pablo, por la preparación y por el trato en madurez entre dos hermanos como Pablo y como Filemón, en una situación compleja, difícil, emotiva, que implica muchísimas cosas. Hermanos, pero personalmente, y espero que para ustedes también, nos ha dejado una riqueza de cómo de una manera pausada, reflexiva, guiada por el Espíritu Santo, por los principios, por el consejo, nos permite entonces a nosotros responder en situaciones difíciles de una manera que honre y que glorifique al Señor. Y este aspecto de traer el control soberano de Dios de todas las cosas, por más difíciles que sean, pero también hacer una reflexión de, sin ser dogmáticos, poder reflexionar de qué está haciendo Dios, nos concede hacer una reflexión supremamente enriquecedora sobre el obrar y el trato de Dios en nuestras propias vidas a través de las circunstancias, por más difíciles que sean. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Ahora, no es que Pablo esté desconociendo la responsabilidad de Onésimo en sus actos. Ya en el versículo 11 hemos visto que Pablo sabe de la inutilidad de Onésimo cuando estaba con Filemón, en una alusión a su mal servicio. También, como veremos en un momento, unos versículos más adelante, habla del daño o la deuda de Onésimo a Filemón que Pablo ofrece pagar, y el hecho de que ahora lo devuelva muestra que su vida no estuvo bien y que debía corregirse. Pero hermanos, Pablo nos deja el ejemplo, y espero que lo apliquemos para nosotros. Pablo ve todo esto, pero no se queda allí. Ve más allá de las circunstancias frente a sus ojos. Fue Onésimo el que se apartó de su amo creyente Filemón, impulsado por sus solos intereses personales y obrando mal. Está claro que el para esto que señala aquí Pablo tiene que ver es con los santos propósitos divinos a través aún de los pecaminosos actos humanos. Ese no era el propósito de Onésimo, que después de una separación temporal iba a regresar para estar unido para siempre con su amo, ahora como hermano en la fe. No, ese no era el propósito de Onésimo. El propósito de Onésimo era liberarse de sus responsabilidades, no seguir el direccionamiento ni órdenes de nadie, y lo haría a cualquier precio. Pero al ver todo lo que ha acontecido, el apóstol Pablo no puede dejar de ver el obrar divino. Y eso es lo que quiere transmitirle a Filemón. Quisiera citar una vez más el comentario de MacDonald que cité en un sermón anterior. Uno de los deleites escondidos de la vida cristiana es ver a Dios obrando en formas maravillosas, milagrosas, revelándose en circunstancias convergentes que no se pueden explicar ni por coincidencia ni por casualidad. Primero, Pablo había llevado a Filemón al Señor.
Luego el apóstol había sido arrestado y llevado a Roma para ser juzgado. El esclavo de Filemón había huido y había llegado a Roma y de alguna manera se había atravesado por el camino de Pablo y por la gracia de Dios había sido convertido. Amo y esclavo habían nacido de nuevo por medio del mismo predicador, en lugares muy separados y en circunstancias totalmente diferentes. Y pregunta, ¿esto es acaso una coincidencia? Esposita, ¿en serio me vas a decir nuevamente que Dios tiene el control de todas las... Yo lo sé. Pacientemente me queda mirando como para que Él lo sé. Finalmente termine donde debe estar. No solamente en un entendimiento, sino en un vivirlo. Sí, allí están las circunstancias, pero yo entiendo esto, es que yo no veo más allá. Y lo más probable es que yo reaccione de acuerdo a cómo las percibo. Pero yo no puedo reaccionar así. Yo estoy llamado a ser reflexivo, a irme a lo que la palabra del Señor me dice, no por vista, sino por lo que está dicho en su bendita palabra. Y este factor del control providencial de Dios lo cambia todo. Nos impulsa, eso sí, a hacer una reflexión respetuosa, limitada, sin osadía, pero pidiéndole al Señor sabiduría de ¿qué estás haciendo en mi vida con esta situación? Ahora, ese obrar soberano de Dios del que no escapan los actos malos de los hombres, por la palabra de Dios sabemos que actúa para el bien de los suyos, pero en una forma tan amplia y afectando tantos aspectos que aunque solo podemos ver una pequeña parte de lo que Dios ha hecho, nos quedamos sin palabras ante su sabiduría. Aquí obviamente la gracia de Dios se ha manifestado sobre Onésimo afectándolo. Póngase a pensar, se escapa de la casa de un amo cristiano, termina en Roma y en una cárcel del hombre que le predicó a su amo. Un hombre de Dios que no duda predicarle a cuanta persona pasa frente a él. Dios le concede fe para arrepentimiento y el que le predica conoce al amo y lo guía a lo mejor. Tienes que volver a él. Yo te voy a ayudar. Yo sé quién es Filemón. Por otro lado vemos al mismo apóstol Pablo en cadenas, cansado, dice de sí mismo que es anciano. Y precisamente un esclavo renegado de alguien que él conoce pasa frente a él, le predica el evangelio y a Dios le place darle vida espiritual y le sirve de una manera maravillosa, al punto se ha convertido realmente frente a sus ojos que está dispuesto a regresar a su amo y enmendar su error. En la cárcel y viendo eso, no importan las circunstancias en las que esté, Dios sigue obrando. Pero también afecta ese obrar providencial de Dios a Filemón para bien. ¿Cómo afecta a Filemón verse ante esta noticia y la petición loca que ahora se le hace, entre comillas loca? Leamos nuevamente el versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Que le recibieses para siempre va mucho más allá de recuperar a un esclavo fugitivo.
Para que le recibieses para siempre nos habla de la eternidad de las relaciones fraternas entre los hermanos en Cristo. Que seamos adoptados por la obra de Cristo como hijos de Dios y añadidos a la familia de la fe con una multitud de hermanos es una realidad que perdurará para siempre y eternamente. Que nuestra familia en la fe, nuestros vínculos como hermanos vayan más allá de la muerte no es un lenguaje poético, no es una forma bonita de hablar las cosas, no, es la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Filemón no iba simplemente a recibir algo que se le había extraviado, a recibir a Onésimo como simplemente recuperando un esclavo. Era tener un hermano más en la fe para avanzar por ese peregrinaje por el que todos nosotros vamos. Eso no quiere decir que Onésimo no iba a regresar a sus labores de servicio en la casa de Filemón, sino que su vínculo sería más allá del de un amo y su siervo. Sería el de hermanos cumpliendo cada uno el papel que por la providencia de Dios tenían, pero ahora como hermanos y ciudadanos de un reino distinto del que habían sido rescatados. Mira el consejo sobre todo este tema que da el apóstol Pablo tanto en Colosenses como en Primera de Timoteo. Vayamos a Colosenses 3:22 al 4:1. Colosenses capítulo 3, versículo 22. Mira, este no es un llamado ni una insinuación a Filemón a la liberación de Onésimo. Es a recibirlo como algo más allá. Mira lo que dice Colosenses 3, 22 al 4:1. Dice, siervos, doulos es esclavos. Esta es una traducción amable que se hace allí. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y en el 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también vosotros que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sabe qué carta es esta? Colosenses. ¿Sabe quién lleva esta carta? ¿Conocemos nosotros con quién se envía también esta carta? Allí va también Onésimo. Y el mensaje es para esa iglesia de la cual Onésimo va a ser parte. Así que esto, por supuesto que la providencia de Dios, en una situación que Filemón decía, ¿cómo reaccionar ante esto? También ayuda para bien. Y ayuda para bien en una formación de un carácter que, preparado por el apóstol Pablo, responderá, y es lo que se espera del creyente en madurez, para la gloria de Dios. Pero también en la bondad del Señor concederle un hermano en un amor, en dos áreas de amor, de aplicación de amor doble. Porque no solamente sería su hermano en Cristo para el peregrinaje, sino que también sería su siervo que le sirve así, con la misma carta que él también está portando para llegar allá, a donde Filemón, y que le manda a esa iglesia a la que pertenece Filemón, que se congrega en su casa. Esta es la característica del Onésimo que regresa en su servicio.
uno que obedece a todo en sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios, haciendo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y mira lo que dice también en 1 de Timoteo 6, versículo 1 al 2. 1 de Timoteo 6, versículo 1 al 2. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y escucha esto: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Esto enseña y exhorta. Seguro que esto no es lo que a primera vista hubiese percibido Filemón ante la sola noticia. Pero Pablo, como un buen pastor, le prepara, trae la providencia divina. Y aunque el obrar de Dios es misterioso, y muchas veces no podemos decir en detalle cómo está obrando sus propósitos, teniendo una reflexión, viendo las cosas que suceden, hermano, frecuentemente decimos gloria a Dios, ahora lo entiendo todo. Alabado sea el Señor. Y yo que en el momento estaba llorando por esa situación, y era la bondad de Dios para mi vida. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y si Onésimo, como lo hemos visto y por el testimonio de Pablo, ha recibido el Santo Espíritu de Dios y ha sido transformado como lo hemos descrito en las anteriores prédicas, usted se imagina ahora el siervo que va a ser Onésimo sirviendo al ojo de Dios, y con estas descripciones tremendas del direccionamiento de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Su providencia en el control de todas las cosas beneficia a los suyos de una forma tan amplia, mis amados hermanos, que nosotros no alcanzamos a ver sino la punta del iceberg de las bondades de Dios en su obrar con nosotros. El apóstol Pablo describe ese vínculo que tenían estos hombres en el versículo 16 directamente. Al recibirlo Filemón, el que tendrían. Filemón 1:16 le dice que lo reciba no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es obvio entonces que al enviarlo a Onésimo de vuelta a Filemón, no está pidiendo que se le libere, está pidiendo algo mejor, que se le reciba como lo que es, como un hermano y como un hermano amado. ¿Y cómo puede obrar esto para bien en Filemón? Ya hemos visto un aspecto, pero amados hermanos, no hay gozo más grande en cuanto a una persona que uno conoce que saber que la gracia de Dios se ha derramado sobre su vida. Uno de nuestros himnos que entonamos dice que qué hermoso es tener un pequeño niño, pero qué hermoso, mucho más hermoso es cuando el Señor obra en su vida. Pero también es beneficiado Filemón en la oportunidad de glorificar a Dios.
a través de una circunstancia difícil y dejar testimonio de ello para los demás. Esa es una de las paradojas que son concedidas por Dios a sus hijos y que marcan el carácter cristiano y que nos forma en madurez. Bueno, ¿cómo va a reaccionar Filemón ante esto? Pero que si se actúa bajo el direccionamiento de Dios, en este caso por un instrumento como el apóstol Pablo sirviendo aquí de pastor, y si Filemón actúa como debe actuar, como se le ha recordado quién es él y recordando la gracia de Dios que ha tenido, seguro que si obra correctamente recibiendo a Onésimo como lo que es un hermano en Cristo, después va a recordar con gran aprecio la dotación que Dios le dio para responder como probablemente no lo hubiese hecho si se hubiese quedado con lo que todos de manera natural tenemos, que vemos las cosas desde una perspectiva corta y que además de eso las interpretamos de acuerdo a nuestras percepciones en nuestras solas circunstancias. Lo grave es que por lo general nos quedamos allí. Y sí, muchas veces no sabemos exactamente el cómo está obrando Dios, pero la verdad del obrar soberano divino está allí. Actuemos buscando glorificar al Señor y probablemente se nos conceda el poder ver qué era lo que Dios estaba haciendo a través de esa situación que en un primer momento fue chocante o difícil. Otro aspecto en el que fue también bendecido Filemón es que en el plano de la relación cotidiana con Onésimo ya no iba a tener que lidiar más con el inútil y rebelde, sino con uno que le serviría mejor, que no lo tendría en menos mirándolo con resistencia, sino como uno de esos hermanos por los que uno haría lo que fuera con tal de servirle por amor. Pero además de eso, como ya lo mencioné, contar con un hermano fiel para avanzar por este peregrinaje, recordando juntos la obra de gracia de Dios derramada sobre sus vidas, hermanos, esto es un regalo del cielo. Allí en el versículo 16 hay una frase que algunos han considerado un poco confusa que dice, volvamos a leer el 16, que le reciba no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, pero dice, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y a algunos le parece que se está contradiciendo. Inicialmente él se refiere a su relación, el de Pablo con Onésimo como hermano amado y dice mayormente para mí. Es hermano amado mayormente para mí en el sentido de que él fue el que le compartió, lo ha engendrado en sus prisiones. Pero después dice, pero cuánto más para ti. Y esto es porque para Filemón es una relación de amor que afecta más áreas de su vida. Por eso a continuación dice, tanto en la carne como en el Señor. Filemón entonces disfrutará de ese hermano amado, no solo en su relación como creyente, sino también en los asuntos del día a día. Esto es a lo que se refiere cuando dice tanto en la carne como en el Señor. El contexto a veces de la expresión en la carne puede significar en una cuestión pecaminosa, pero aquí básicamente se refiere en los oficios cotidianos. William Hendricks comenta, la nueva relación santificada entre amo y esclavo, hermano y hermano, se afirmaría tanto en el trabajo como en la iglesia. Y aunque hasta aquí en la carta podríamos decir que todo está dicho en el ámbito de quiénes son ellos, quién es Filemón, quién es Pablo,
cuáles son los principios espirituales que los rigen a los dos, qué es lo que les conviene en el Señor y qué es lo que da gloria a Dios en esas relaciones santificadas y todo lo recordado, incluido el control providencial de Dios, para que Filemón responda como debe responder. El apóstol Pablo no quiere que nada quede entre líneas y formula una vez más todo, pero de manera más directa así. Versículo 17 al 21. Así que ¿a qué se refiere, mis amados hermanos? Así que, y lo voy a volver a repetir, así que, teniendo en cuenta que eres un creyente del que los hermanos dan testimonio de fe y amor y confortan los corazones de tus hermanos, aunque sabes que tengo autoridad para ordenarte lo que conviene, pero prefiero rogarte por amor, y mira además que te lo pide un hombre que por la obra se ha gastado su vida y recibido todas las consecuencias por ello. Te ruego por ese que es ahora también un hijo de Dios y fruto de mi labor en el Señor. Mira que ese hombre ya no es inútil, ya no es el de antes, ahora nos es útil, tanto que quisiera que hubieses quedado conmigo en representación tuya sirviéndole. Recíbele, porque a pesar de todo lo doloroso y todos los errores y todas las afrentas, es Dios quien finalmente ha estado llevando a cabo su voluntad sorprendente, incluso, y solo Él lo sabe, para concederte no solo la transformación de un mal esclavo, sino para darte un hermano para siempre. Un hombre que, hermano, no solo será para las cosas de Dios, sino para el servicio que cumple para ti. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Es lo mismo que he hablado. Recibe a Onésimo, es repetir lo que dijo en el 12, recíbelo como a mí mismo. Solo ahora que lo presenta en una unión con un vínculo con Filemón, de Pablo con Filemón, si me tienes por compañero, lo cual sabemos que Filemón dirá amén. Pero en los versículos 18, 19 y 20, el apóstol Pablo aborda la posible deuda de Onésimo con Filemón. Y como para que esto no sea simplemente un árbitro que está tratando de arreglar los problemas de otros dos, sino que él mismo está involucrado, él tiene la disposición de pagar por la deuda. Onésimo, ¿de dónde? Esto no se trata de buenos consejos. Esto se trata de dejar la piel en el esfuerzo por la unión y el vínculo entre hermanos. Sin embargo, y aquí con mucha firmeza, echa mano de lo que podríamos llamar la deuda que finalmente Filemón tiene con Pablo, porque Pablo le compartió el Evangelio. Y después de todo este trato, nutrido de tanta sabiduría y tanta firmeza, tacto, cosas tan profundas, tan emotivas y principios tan sublimes, y esperando que toda esta situación que procede del pecado, que es tan dolorosa, que trajo lágrimas, finalmente glorifique al Señor, presenta una petición que uno dijera, acaba de tratar algo de manera tan natural que aquí no hay lío, sigamos para adelante. Y el 22 le dice, prepárame también alojamiento
porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. En otras palabras, Filemón, nuestro vínculo está allí. Sé que te he puesto en un aprieto ante una situación difícil, pero sé cómo vas a responder. Y todo esto es para bendición. Y Dios ha tenido el control de todas estas cosas. Hablando de otras cositas, voy a ir a visitar. Por favor, prepárame alojamiento. Y la carta termina con las despedidas con las que normalmente se terminan las cartas. Pero quiero mencionar algo para que nosotros no perdamos de vista el principio que hemos traído hoy, el factor fundamental que debemos tener en cuenta como parte de nuestra reflexión ante las circunstancias difíciles para responder apropiadamente como hijos de Dios y para glorificar al Señor, que es la soberanía de Dios, pero que nosotros no seamos temerarios tratando de decir en detalle qué es lo que Dios está haciendo. Porque en estas despedidas hay alguien que Pablo señala como su colaborador, pero que tiempo después, con dolor en el alma, se sabrá que realmente no lo era. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Epafras, ministro precisamente de la iglesia de Colosas. Marcos, el mismo con el que tuvo un conflicto, pero que ahora le era útil. Aristarco, pero también está allí Demas, quien amando más al mundo lo abandonó. Y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.